Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? ¿Cómo va la semana? Bueno, hoy tengo un tema muy importante y quiero que escuchen hasta el final porque vamos a entender por qué tenemos que irnos a los bosques cuanto más posible, sobre todo hoy en día. ¿Ustedes saben lo que quiere decir Shinrin-yoku en japonés? En japonés eso quiere decir baño forestal. Resulta que ya hace muchos años que en Japón, porque hay muchos bosques en Japón, los científicos han hecho muchos estudios y se han dado cuenta que cuando una persona pasea por un bosque por lo menos 2 horas, cuando vuelve tiene su sistema inmune fortalecido. Es decir, hasta se han medido las NK cells, que quiere decir las células que en inglés se dice natural killer, quiere decir matadoras naturales o asesinas naturales, que viene a ser nuestros anticuerpos. Sube mucho su nivel cuando paseamos por lo menos 2 horas por el bosque. Y eso porque al parecer todos los aceites esenciales que están en las plantas nos impregnan a través de ese paseo y eso tiene al parecer ese tipo de efecto sobre nosotros. Pero quería contarles varias cosas muy importantes porque nosotros venimos estudiando últimamente mucho sobre propiedades de plantas y muchas veces la gente me pregunta ¿y qué planta tomar para esto o para el otro? Y ya saben que junto con Loli Curto nosotras siempre hablamos del tema y siempre Loli dice hay que tener cuidado qué planta se toma, cuándo y por qué, porque realmente está muy de moda decir esto es natural, esto es una planta, entonces se puede tomar aunque sea todos los días en una infusión, y no es así. Y yo quiero traerles aquí mucha información importantísima para que lo entiendan, para que después puedan hacerlo de la forma correcta. Bueno, para empezar, resulta que hay muchos estudios ya de decenas de años, ¿no es cierto? Por ejemplo, una doctora americana llamada Susan Sinard, ella ya ha comprobado que los árboles tienen una especie de comunicación entre ellos y se ayudan a sobrevivir. Porque resulta que la parte más importante del árbol está debajo del árbol. O sea, lo que nosotros vemos arriba es la mínima parte. Debajo de los árboles hay una red enorme que está conectada entre sí. O sea, de las raíces del árbol, ahí se junta el micelio, que son hongos, son raíces de hongos que se fusionan con las raíces de los árboles. Y entonces se fusionan con todas las raíces y se forma ahí una especie de telar, una red, como si fuera una internet de bajo tierra, que sirve de comunicación entre los árboles. Y quiero traerles aquí varios hechos que son increíbles para que se den cuenta lo que pasa con los árboles, la inteligencia que hay ahí. Por ejemplo, un experimento que hizo un químico americano. ¿Qué es lo que hizo él? Él infectó un árbol en un bosque de sauces. Un árbol lo infectó con unas orugas que son muy malas para el árbol. ¿Y qué ocurrió? El árbol de golpe empezó a subir sus niveles de ácido clorogénico. O sea, el árbol tiene ese componente a veces, pero en cierta cantidad. Pero cuando se sintió atacado por esa oruga, empezó a subir los niveles del ácido y murieron las orugas. Pero lo más interesante fue que los árboles de alrededor, que no estaban infectados con la oruga, también subieron sus niveles del ácido, porque existe esa comunicación a través de las raíces y esos hongos micelio. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender? Primero, que las características de la planta cambian, no son algo estático, es decir, que todo el tiempo tienen la misma cantidad o nivel de ciertos componentes. Y que hay veces que podemos comerla y no nos va a hacer nada mal. Y en otro momento, en otra circunstancia de la planta, puede llegar hasta ser tóxica. Otro experimento, otra observación de los científicos que estudian a los animales, ¿qué es lo que vieron? Vieron que las jirafas empiezan a comer hojas de las acacias y en un momento dejan de comerlas. ¿Por qué? Porque la misma acacia
se siente atacada y empieza a subir el nivel de los taninos, así se llaman las sustancias tóxicas que tienen las plantas para defenderse. Eso es lo que Loli siempre nos enseña, que las plantas quieren defenderse de posibles agresiones. Entonces empiezan a cambiar su composición. Entonces la misma jirafa deja de comer porque lo siente, ¿ok? ¿Y qué más ocurre? Que todas las acacias del entorno suben el nivel de las taninos, no importa que la jirafa no hubiera comido de todos los árboles. Entonces todo el bosque se vuelve tóxico para las jirafas. Entonces las jirafas se van y dejan de comer. Entonces, ¿qué es lo que entendemos aquí? Primero, o sea, lo que ya hemos entendido es eso, que la planta cambia todo el tiempo su composición, o sea, sus niveles de los diferentes componentes, que algunos de ellos son tóxicos. Segundo, que los animales tienen sensibilidad. Ellos se dan cuenta cuándo sí y cuándo no. Interesante, ¿no? Tercero, hay otro hecho muy famoso que hay testimonios de ganaderos que crían vacas, que ¿qué es lo que cuentan? Que por desgracia las vacas a las que se ordeñan a nivel industrial a veces desarrollan tumores porque se las ordeña en las mamas. Y los ganaderos ven que ellas van directamente a unas matas específicas, empiezan a comer esa planta y se curan del tumor. Y luego, cuando ellas están comiendo esa planta, ellos se dan cuenta que la leche empieza a salir amarga y no pueden utilizarla, no pueden utilizar esa leche. O sea, lo mismo que comió la vaca, sabiendo, o no a nivel intelectual, sino que a nivel de instinto, la vaca va directamente a la mata, a la planta que la va a curar, y eso también hace que su leche de golpe sea tóxica. Entonces nos damos cuenta nosotros que las plantas pueden tener niveles de toxicidad. Entonces, también, ¿qué otro testimonio existe a través de la historia? Que en las tribus de de Sudamérica, África, de todas las diferentes culturas, los chamanes, ellos tenían esa misma sensibilidad como los animales, que en cierto momento se podía usar una planta, en cierto momento no, y hasta dicen que sabían comunicarse con la planta. Es decir, tener una especie de, no sé cómo llamarlo, canalización con la planta para pedirle a la planta que los cure. Y en esa ocasión quizás la planta cambiaba su composición. Bueno, eso suena un poco estrambótico, ¿no es cierto? Pero hay gente que lo escribe, lo describe eso podemos creerlo o no importa. Pero, ¿por qué les traigo todo este material? Primero, para que nos demos cuenta que estar ingiriendo hierbas o plantas, aunque sean infusiones, pensando que es sano, estar haciéndolo todos los días, así sin límite, puede ser malo para la salud. O sea, las plantas sí tienen la capacidad, tienen los componentes, como vimos, de golpe mata a las orugas cuando lo necesita. Entonces esos mismos componentes puede ser que en algún momento nos maten una bacteria o algo que nos está haciendo mal y lo necesitamos. Pero si seguimos tomándolo más y más, nos va a empezar a hacer daño. Entonces, mi conclusión personal es que siempre hay que consultar con alguien que entiende, con una persona que es su especialidad, el tema de plantas curativas, y no ir nosotros porque hemos leído en cualquier lado o visto videos en YouTube. O sea, yo sé que yo en el pasado también hablé mucho porque sabía menos que hoy. O sea, yo voy aprendiendo muchísimo, sobre todo gracias a Loli Curto, mi socia cooperadora, que ella es experta en el tema. Entonces, por eso yo he aprendido tanto. Y bueno, entonces quería contarles todo esto, primero para que recuerden ir al bosque, porque esto ya es científico, esto no es invento mío. Estos son estudios que se han hecho en Japón, y los japoneses ya saben que son muy pedantes, o sea que ellos saben lo que hacen,
Y han medido a nivel científico y han visto que el sistema inmune se fortalece luego de estar por lo menos 2 horas en un bosque. Entonces, no olviden hacerlo porque es muy bueno para la salud. Y segundo, consultar antes de utilizar plantas en cantidades irregulares o no sé, de estar tomándolas todo el tiempo. Primero, entender bien si se puede hacer, si no, cuánto tiempo, consultar con quien entiende. Y por último, bueno, la semana que viene, el día 30, tenemos nuestra famosa cita con Loli Curto, nuestro webinario de nutrición medicinal, y ahí va a enseñar sobre el desayuno. Al fin, yo sé que todos esperan que ella les explique cómo cocinar. Y el desayuno es la parte más importante de nuestra alimentación durante el día. Y va a enseñar cosas fantásticas. Así que yo les pongo abajo el enlace para registrarse. Les recomiendo que vean todas las clases que hemos hecho. Tuvimos 5 y va a ser la número 6, el 30. Pueden obtener las grabaciones de todas las citas anteriores porque cada cita es un tema completo y cerrado con una sabiduría increíble que los va a ayudar a empezar a equilibrar la salud gracias a la nutrición correcta. Entonces, quiero verlos a todos el día 30. Y por último, como siempre, los invito a unirse a mi sitio privado, la comunidad silvia.com, donde hago transmisiones en vivo de forma privada, porque ya sabemos que no hay más libertad de expresión en las redes sociales. Entonces, ahí sí puedo yo expresarme sobre muchas cosas con más libertad. Y también traigo muchos invitados e invitadas de primerísimo nivel, también hablando con libertad de expresión. O sea, si entran en el sitio, haciendo clic en el link que hay abajo, van a poder ver el calendario de transmisiones para ver lo que tenemos programado. Luego también tienen la biblioteca de videos con todo lo que ya he subido. Hay muchísimo material fabuloso desde que empecé hace 2 meses. Pueden ver ustedes los títulos de todo lo que hay. Y luego tenemos nuestro foro privado, que es nuestra propia red social. Ya hay mucha gente adentro y todas interactuando, conociéndose, compartiendo información. Y hay cosas que valen oro ahí dentro. Así que yo los invito a unirse a la comunidad Silvia para que podamos tener un contacto más directo y más íntimo. Entonces los dejo por ahora con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es abundancia de cosas buenas. Gracias por estar conmigo.